Primero vamos a proceder a saludar al señor director gerente del Servicio Murciano de Salud. Al director general de Salud Pública va a venir enseguida, nos ha prometido que viene. Nuestro compañero Rafael Puerto, presidente de la SEMI, queridas compañeras y compañeros farmacéuticos, buenas noches, como hemos dicho a todos, y bienvenidos a este acto de presentación en Murcia de la SEMI, la Sociedad Española del Medicamento Individualizado. Es un honor para este colegio ser el segundo lugar de España, después de Madrid, en el cual nuestro compañero Rafael Puerto, presidente de esta sociedad, ha tenido la generosidad de venir aquí, quizá porque es un gran amigo de esta casa, él lo decía hace un momento, se encuentra como en casa y solo desde la cercanía y la amistad se comprende el esfuerzo que él ha realizado. Muchas gracias, Rafa. La Sociedad Española del Medicamento Individualizado, la SEMI, que tenemos aquí, nace a partir de la evolución a los nuevos tiempos de aquella Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas. Esta asociación tiene unos 20 años de actividad y cerca de 400 asociados. Los farmacéuticos formulistas asociados comienzan una nueva andadura con la SEIM y es fruto, como digo, del esfuerzo y mucha ilusión para trazar un camino más amplio y necesario donde abren sus puertas y tienen cabida todos los profesionales de la formulación magistral que intervienen en todo el proceso, como es el estudio, la investigación, la innovación, la prescripción y la elaboración del medicamento individualizado. La Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento define la fórmula magistral como el medicamento destinado a un paciente, individualizado, preparado por un farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios activos que incluye, según las normas correctas de elaboración y control de calidad establecidas al efecto, dispensado en oficinas de farmacia o servicio farmacéutico hospitalario. Según esta definición, la fórmula magistral debe prepararse por un farmacéutico o bajo su responsabilidad. Siempre requiere receta médica y se ha de preparar para un paciente concreto, identificando y, en consecuencia, no se puede preparar a gran escala, debiendo cumplir las mismas pautas, sin embargo, de calidad, seguridad y eficacia que han de superar las especialidades farmacéuticas industriales. La fórmula magistral, por tanto, es un medicamento hecho a medida del paciente, en el que se ajustan las características del fármaco a las necesidades terapéuticas de una persona en concreto. Las fórmulas magistrales también representan uno de los testimonios más representativos del origen de la profesión farmacéutica. Si veis una de las enaras que hay en la entrada pone la esencia de la farmacia, la formulación magistral, y constituye una de las actividades más arraigadas con la esencia de la actuación del farmacéutico. A pesar del auge de la fabricación industrial de los medicamentos, la práctica de la formulación magistral sigue siendo indispensable en el tratamiento de algunos casos específicos. Y la propia Ley de Ordenación de los Profesionales Sanitarios manifiesta en su artículo 6b que corresponde a los licenciados en farmacia las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública. Por tanto, es algo que nos es muy íntimo profesionalmente, hasta esta actividad de formulista. Y podríamos preguntarnos cuándo se requiere de manera especial la formulación, en qué circunstancias. Y vamos a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la dosis que deben prescribirnos no se encuentra en el mercado en ese momento? O también si han dejado de fabricar el medicamento, con el consiguiente desabastecimiento en el mercado. O si necesitamos una vía concreta de administración o sufrimos alguna intolerancia a algún tipo de aditivo, colorante o lactosa. Pues ahí está el medicamento individualizado, un medicamento elaborado con las características adecuadas y la exacta proporción que el paciente requiere.
Desde la SEMI se promulga que en una época donde la relación de uno a uno se busca en comunicación, publicidad o política, donde llegar a cada persona es fundamental y deseado, prescriptor y farmacéutico se alían para buscar la mejor y más exclusiva solución al problema del ciudadano. Y yo añadiría un poquito más, que en una época convulsa donde parece que hay intereses espúreos en dividirnos a los profesionales sanitarios, la formulación magistral es un ejemplo más de lo mucho que hacemos juntos y de que la salud siempre nace de un camino colaborativo y complementario entre los profesionales, todos y para el paciente. Termino, no sin antes agradecer, como he empezado, agradeciendo la presencia nuevamente de Rafael Puerto y también a nuestro gerente del Servicio Murciano de Salud, porque quiero resaltar su apuesta valiente sobre la formulación magistral, que nos ha conducido a una racional y oportuna actualización del anexo B del concierto de prestaciones farmacéuticas existente entre el Servicio Murciano de Salud y este colegio. Gracias. Y todo ello ha sido fruto del trabajo, sin tasas también, de nuestra querida vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios, Galénica y Formulación Magistral. O sea, tiene una vocalía muy amplia. Nuestra, con permiso de su padre, Conchita Chamorro. Y, por supuesto, a todos vosotros, muchas gracias por vuestra presencia. Y ahora tiene la palabra Conchita, que nos va a presentar al conferenciante y la conferencia. Muchas gracias, Isabel. Buenas noches a todos, señor director gerente, autoridades, querido Rafael, presidente de la SEMI, queridos y queridas compañeros farmacéuticos, médicos, podólogos, bienvenidos esta noche aquí. Nuestra presidenta, a la que agradezco sus palabras, yo creo que ha destacado perfectamente la importancia profesional y social que hoy día tiene la formulación magistral. Isabel ha manifestado con claridad su componente legal y su importancia científica. Hoy en día se habla de una medicina cada vez más personalizada y qué mejor ejemplo para ello que hablar del medicamento individualizado, elaborado por un farmacéutico para atender las necesidades específicas de un paciente concreto, de un ser humano único y especial que nos requiere. Es un honor para este colegio, por tanto, acoger la presentación aquí esta noche de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, la gran sociedad científica formulista española en la que nos acompañan nuestros compañeros prescriptores, suponiendo, por tanto, esta sociedad un punto de encuentro entre profesionales para trabajar en lo que realmente nos une, la salud y el bienestar de los pacientes. La relación con otros agentes sanitarios nos permite ver cuáles son sus necesidades y poner a disposición nuestros conocimientos como técnicos y expertos en el medicamento. Esta sociedad científica está presidida por un compañero vocacional y luchador infatigable, mi querido amigo Rafael Puerto. Él es farmacéutico titular en la Farmacia Puerto en Madrid, es doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en farmacia industrial y galénica. Es presidente, como ya hemos dicho, de la SEMI, la Sociedad Española del Medicamento Individualizado. Es una sociedad científica sanitaria que defiende, apoya y promueve la elaboración del medicamento individualizado, tanto en su vertiente comunitaria como hospitalaria. Como ya ha dicho nuestra querida Isabel, está abierta a todos los profesionales que intervienen en la elaboración de lo que supone una fórmula magistral, en su estudio, investigación, docencia, prescripción y elaboración. Rafa, además, es profesor en cursos, conferencias y seminarios en las facultades de farmacia de hasta 8 universidades españolas. Gracias, Rafa, por tu enorme generosidad de estar aquí hoy acompañándonos. No puedo concluir esta intervención sin resaltar el enorme esfuerzo y las horas de implicación que hemos desarrollado junto con el Servicio Murciano de Salud para actualizar y mejorar el anexo B que regula las prestaciones de dispensación con cargo al Servicio Murciano de Salud de la formulación magistral. Hemos hecho una revisión y una actualización íntegra, como sabéis, y que ya se os informó en circular en mayo, de las 4 tablas que componen el anexo referentes a materias primas, excipientes, honorarios profesionales y material de acondicionamiento.
Asimismo, se ha aumentado el número de fórmulas con aportación reducida y aquellas que requieren visado de inspección. Concluyendo, hemos conseguido reforzar un sistema que, insisto, beneficia a muchos ciudadanos de la región, aunque siendo autocríticos aún nos falta mucho para seguir potenciándola y lograr que pacientes y prescriptores conozcan más y mejor qué es la formulación y para qué y quiénes se puede destinar. Muchas gracias a los técnicos y responsables del Servicio Murciano por su tiempo y disponibilidad, por haber contemplado la necesidad de esta actualización y mejora de este documento. Y gracias también a los trabajadores de este colegio y compañeros de Junta de Gobierno que me han ayudado en este desarrollo. Sin más, os dejo con nuestro querido Rafa, que nos va a deleitar con una conferencia titulada Médico prescriptor y farmacéutico elaborador del medicamento individualizado, dos eslabones necesarios de la misma cadena sanitaria. Gracias. Muchas gracias. Creo en la importancia de los colegios de farmacéuticos. Yo he estado 8 años en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y he aprendido una cosa, y es que desde fuera es muy fácil protestar y reclamar cosas, y cuando estás adentro te das cuenta que las cosas son un poquito más difíciles de conseguir de lo que en un principio parecía. Eso no quiere decir que tengamos que seguir en la lucha. Os agradezco vuestras amables palabras, la verdad es que me siento un poco abrumado. Soy boticario como todos vosotros. Yo me pongo la bata todos los días y ese es mi gran honor. Me pongo la bata y a veces me la mancho. Y mi mujer, que es boticaria, pues me regaña. Y mi hija, que es ya la 4ª generación, es la que más me regaña, porque tengo el placer de tenerla a mi lado desde hace ya 4 años, y eso me da una fuerza y un subidón tremendo. Yo siempre, mi vida, o sea, yo soy de la casa, mi vida es la farmacia. Mi abuelo era farmacéutico, mi padre fue farmacéutico y siempre en mi familia, pues se ha vivido la República, se ha vivido la guerra, se ha vivido Franco, se ha vivido la primera monarquía, la segunda, y mi hija no sé lo que va a vivir en un futuro, pero bueno, siempre dentro de lo nuestro, que es la farmacia, el mundo de la farmacia, cómo ha ido cambiando. Yo he visto pasar casi 4 décadas completas viendo la evolución de la farmacia. Y hay que seguir para adelante, hay que desaprender cosas que hemos aprendido anteriormente, hay que conservar cosas que aprendimos y que merecen la pena, y hay que reaprender otras cosas nuevas, y no nos podemos parar con el reloj, hay que siempre mirar para adelante y ser positivo. ¿Que hay problemas? Por supuesto, nuestra profesión tiene problemas y los va a seguir teniendo, y vamos a resolver unos y nos van a salir otros, pero seguimos dando la vara. Los boticarios, los farmacéuticos, ahí estamos, y sobre todo queriendo lo que más queremos, que es nuestra profesión. Entonces, bueno, ya vuestra presidenta, hoy nuestra presidenta Isabel, ya es que me ha adelantado mucho de lo que es y lo que es el cambio de lo que éramos antes la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas por la Sociedad Española del Medicamento Individualizado. Si tuviera que concretar algo o definir algo o sintetizar algo, es que somos los mismos. Y nuestro objetivo es el mismo, el medicamento individualizado, pero en vez de seguir durante 20 años hablando de los formulistas, ¿qué pasa con nosotros, los formulistas, la formulación? Vamos a abrir los brazos, los prescriptores, los médicos, los podólogos, los odontólogos, los veterinarios, todos los que prescriben también tienen algo y mucho que decir, y junto con nosotros haciendo equipo. Y luego están los pacientes, es decir, el triángulo mágico entre prescriptor, entre paciente
y el farmacéutico. Y ya está, y eso es, podríamos resumirlo en esto. Seguimos trabajando, seguimos defendiendo nuestra profesión, seguimos colaborando con otras profesiones porque la cadena sanitaria está compuesta por eslabones. A lo mejor el primer eslabón, por ponerlo cronológicamente, es el prescriptor. El segundo, a lo mejor, somos los farmacéuticos, elaboradores, y el tercero, el paciente. O el primero es el paciente, el segundo el prescriptor y el tercero el elaborador. No se sabe porque al final se junta la cadena por detrás. Entonces, la cadena es necesaria que el espacio que un eslabón se junta con el otro, hay un espacio común. Tiene que ser un espacio de entendimiento, de colaboración y de conocimiento mutuo, un poquito entre todos, porque si no, no vamos a ningún sitio. Una cadena está insertada eslabón por eslabón y están todos unidos. Quedaros con esa imagen, a mí alguien me lo contó hace tiempo y me gustó mucho. Y luego, si hablamos de una cadena entre nosotros, una cadena es lo robusta que es el eslabón más débil. No vale que todos sean buenos eslabones, como haya uno que sea débil, esa cadena es todo lo débil que es el eslabón más débil. Entonces tenemos que trabajar todos en equipo, no nos podemos tirar las piedras unos a otros, porque es que no vamos a ningún sitio, no vamos a ningún sitio. Y luego, claro, nos viene la sociedad que está ahí y que nos marca el camino, porque es a la que nos debemos, pues a veces, en fin, tenemos que estar defendiéndonos o reinventándonos, coger la palabra que más os guste. De todas formas, dicho todo esto, porque se podría hablar mucho, la SEMI seguimos siendo los boticarios, tenemos los brazos abiertos a todos los prescriptores, estamos empezando a trabajar también con organizaciones de pacientes, todo con el fin de fomentar y de trabajar por el bien común, bueno, que es el paciente. Vamos a ver, la presentación, lo primero que quiero dejar claro es que al poner médico prescriptor me refiero a facultativo prescriptor, facultativo prescriptor, que los podólogos que están haciendo una labor magnífica. En Madrid tenemos el Colegio de Madrid de Farmacéuticos con el de Podólogos, tiene una relación fantástica, tenemos una relación también muy buena con el Consejo de Podólogos, con Manuel Meneses, me parece que sigue siendo el presidente. Y bueno, ahí están, con los veterinarios también, tenemos que entendernos, con todos los prescriptores y luego los médicos, o bien de atención primaria o de especialistas y tal. Entonces, la cadena, ahí la tenéis puesta y bueno, sí, aquí está. Vamos a ver. Ya hemos adelantado un poco lo que es, y todos lo conocemos de sobra, lo que es la formulación magistral, el medicamento individualizado. Es el núcleo esencial de la profesión farmacéutica, es lo más genuino, es lo que dio origen a la figura del farmacéutico, la construcción del medicamento. Bien, lo que pasa es que luego fue pasando el tiempo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuando sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la irrupción de la industria farmacéutica amplió las posibilidades de investigación y eso fue muy bueno. Es decir, empezó a haber mucho dinero para la investigación del medicamento, subió adelante, creció y está muy bien la industria farmacéutica. Se hizo a gran escala, pero la industrialización ha provocado un cierto grado de personalización, de despersonalización, apareciendo el criterio estadístico. Y ese es un lenguaje que es diferente al del medicamento individualizado. La industria farmacéutica habla de criterios estadísticos, de paciente estadístico, en vez del criterio personalizado. Y ahí está cuando a veces las administraciones públicas, sobre todo la administración central, no entiende bien el concepto de la individualización, porque en su mentalidad está una mentalidad industrial que de alguna manera pues choca con el germen de la figura de la formulación magistral del medicamento individualizado, que es la individualización. Entonces hay veces que
hay un choque ideológico, no ideológico, sino conceptual. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la que habéis visto es mi hija, que la hice una foto, que estoy muy orgulloso de ella ahí trabajando y tal, pues ahí está, o sea que no son fotos de copyright. Bien, ¿qué más? El paciente se adapta al medicamento de origen industrial, él es el que se adapta, sin embargo, el medicamento individualizado se adapta al paciente, que es diferente, es otro concepto a tener en cuenta. El medicamento individualizado es un complemento y no es un rival del medicamento industrial. No venimos a competir contra nada ni contra nadie, porque a veces se nos puede mirar de una manera suspicaz, que va, el medicamento individualizado llega a donde no llega el medicamento industrial a veces y excepcionalmente, por un montón de motivos que ya vuestra presidenta Isabel os ha adelantado a veces. No compite con él, llega donde no llega el medicamento industrial. Bien, lagunas terapéuticas, el cambio de formas farmacéuticas, dosificaciones, tratamientos ambulatorios, desabastecimientos o retiradas del mercado. Eso vamos a hablar ahora del tema de los desabastecimientos, áreas huérfanas, enfermedades raras, medicación veterinaria. Para el caso de facilitar la administración y cumplimiento de los tratamientos, pues bueno, enfermedades que afectan a grandes superficies, preparaciones extemporáneas, pacientes con necesidades especiales, mezclas endovenosas hospitalarias, novedades terapéuticas y así muchos casos en los que la formulación es necesaria adaptarlo por muchos motivos, como ya hemos visto. Bien, vamos a ver. Haciendo un resumen. He puesto la banderita porque esto es a nivel estatal, porque en la España de las autonomías hay que hablar de lo que es estatal y de lo que es autonómico. En las últimas décadas se ha producido en España una auténtica cascada de disposiciones legales en todo el entorno del medicamento individualizado. Fijaros que en un plazo de 25 años, que es muy corto para el tema de las leyes, desde la ley del medicamento, la Real Farmacopea Española, las normas de correcta elaboración que salieron publicadas en el 2001 y que se hicieron de obligado cumplimiento en el 2004, donde ya aparecieron el concepto por primera vez de elaboración a terceros, niveles de elaboración e implantación definitiva de los sistemas documentales de trabajo, que para nosotros eso fue un choque porque hasta entonces prácticamente elaborábamos las fórmulas haciendo una transcripción literal de la orden médica al libro recetario y punto, el hecho de que ya empezáramos a escribir cosas, a tenerlo documentado para que en el caso de que hiciéramos una reconstrucción histórica pudiéramos incluso defendernos, porque hasta entonces no teníamos evidencia alguna más que de nuestra buen hacer o el hágase según arte. Esto fue un hito muy importante. Luego salió la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento en el 2006 con su texto refundido del 2015, donde ya se hicieron. Bien, pues esto, si tuviéramos que hacer con respecto a la formulación magistral, ¿dónde ha sido un antes y un después? Pues en la aparición de las normas de correcta elaboración es donde realmente podemos decir que hemos pegado un salto cualitativo muy grande, muy grande. Ahí la administración, lógicamente, pues nos llegó a decir, señores farmacéuticos, a ver, si ustedes quieren seguir fabricando medicamentos en sus boticas, las tienen que hacer bien. Los tienen que hacer bien, con calidad, con seguridad, etcétera, etcétera. La administración está en su papel, por supuesto, y nosotros lo aceptamos. Al principio fue un poco revolución, pero luego al final de esto hace ya muchos años y nos hemos puesto en marcha según las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo pongo, las normas de correcta elaboración han marcado un antes y un después, sentando las bases de unos criterios de calidad con unos puntos claves. Y esto es donde yo quiero remarcar aquí parte de mi charla. Primero, que la materia prima esté regulada. Ahora mismo la materia prima que utilizamos en las farmacias
Por supuesto que tienen que ser de proveedores legalmente reconocidos, no vale comprarlo donde no valga. Además, ya es norma de actuación el boletín de análisis, etcétera, etcétera, hasta en el material de acondicionamiento, todo. Los proveedores se han adaptado a esto y estupendo. La implantación de sistemas documentales con garantía de reconstrucción histórica de cualquier preparado, por supuesto, ya lo tenemos, además con la ayuda fantástica de la informática, porque si no tuviéramos buenos programas de gestión de fórmulas, pues llegaríamos a la mitad o a la cuarta parte de donde llegamos. La informática puede con todo. Puede con todo. Entonces, cuando tenemos un volumen muy grande de datos, pues la informática nos coge todos los datos, nos los transforma en información y estupendamente. Además, hace medio siglo ya llegamos a la Luna con la informática de hace 50 años. O sea que imaginaros a dónde podemos llegar con la informática. Quiero decir que es una herramienta de apoyo para nosotros fantástica. Las instalaciones, utillajes y equipos mínimos, la acreditación de elaboración según los niveles mínimos también ha sido un hito, es decir, la Administración ha entendido que las oficinas de farmacia puedan elaborar hasta el límite que ellos puedan o quieran, es decir, lo que hagas lo tienes que hacer bien, y si no, lo contratas según las normas correspondientes y según el contrato correspondiente, con otra farmacia o con otro servicio de farmacia. Y a mí me parece muy bien porque al final lo que la Administración nos ha querido comunicar es que lo primero es el paciente. Hay que darle servicio al paciente. Y lo que no se puede es el peregrinaje de un paciente que sale de su farmacia con una receta y va a una, no se lo hago, me voy a otra. El paciente tiene derecho a ir a su farmacia de su barrio, darle a su farmacéutico la prescripción médica y el farmacéutico que le elabore la fórmula o que se busque la vida, dicho de una manera muy coloquial, pero que atienda al paciente. Buscarse la vida significa contratar con uno de terceros, etcétera, etcétera. Y esto actualmente en todas las comunidades autónomas está en vigor y funciona pues bastante bien. Funciona bastante bien, las cosas como son. Los servicios de inspección están cumpliendo su labor, porque también, hombre, a nosotros los servicios de inspección siempre los vemos temerosos. También cumple su misión, porque si no, esto es como no examinarse. Si no sabes que te van a vigilar o colaborar también con nosotros, pues no avanzaríamos y no nos tendríamos en ese estado de relax que de esta manera no tenemos, porque estamos hablando de fabricar un medicamento con todas las garantías y nos parece muy bien, y desde la asociación, que esto se cumpla y se haga bien. Entonces, lo positivo. Vamos a hablar de lo positivo y luego vamos a hablar de algo menos positivo. Vamos a ver, España tiene una normativa a nivel estatal que legisla sobre todos los aspectos relacionados con la elaboración del medicamento, estando a la cabeza de los países de nuestro entorno europeo. Nos tenemos que quitar el complejo, es que España siempre vamos detrás. No, señor, os he puesto antes que en 25 años la cascada de disposiciones legales que han habido en España han sido constantes y muy modernas, porque, por ejemplo, el concepto de elaboración a terceros, que nosotros ya lo tenemos asumido, en Alemania, por ejemplo, no saben ni de lo que estamos hablando. Eso es así. En Francia, bueno, pero que no os creáis que la elaboración a terceros, los niveles de elaboración, vas picoteando por ahí y no están tan a la altura de nosotros. Luego hablamos de otras cosas, pero en cuanto a legislación, a normativa a nivel estatal, estamos bastante bien, ¿Qué más cosas positivas? La buena aceptación del médico cuando descubre esta actividad. Nosotros en la asociación, en nuestra organización, creemos que es fundamental la formación al médico, porque es el primer eslabón de la cadena, como os decía antes. Si el médico no sabe formular,
ya podemos saber mucho de formulación nosotros que no sirve para nada. Y el médico, en estos años que hemos estado en muchos centros de salud, que hemos impartido clases incluso conjuntas con ellos, la parte clínica, la parte galénica, en centros hospitalarios, han sido 6 o 7, 8 años que llevamos trabajando, hemos llegado a dos conclusiones. Estoy haciéndolo muy general, o sea, todo es muy abierto. La primera conclusión es que el médico no sabe de formulación y la segunda es que le interesa la formulación, o sea que blanco y en botella. Es decir, ¿y por qué pasa esto? Pues porque en el ámbito universitario al médico no se le forma sobre formulación magistral en la universidad, no se le forma. Es en el posgrado cuando luego a base de cursos, a base de organizaciones con los colegios profesionales, nosotros en Madrid ya hemos trabajado estrechamente ya con el Colegio de Médicos, algunos colegios de médicos se han puesto las pilas y en colaboración también con el Colegio de Farmacéuticos, por ejemplo en Málaga ahora mismo hay una serie de charlas en el Colegio de Médicos en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos y con la asociación también, es decir, trabajar en equipo todos, porque es que a los médicos les interesa saber de formulación. Luego que hagan lo que quieran, pero como herramienta ahí están. Entonces, pues, y además hemos visto que lo que ponía ahí, que donde hay docencia aumentan las prescripciones. Esto es lógico. Y pongo diferente la visita médica comercial. La visita médica es una cosa para vender un producto, una serie de productos, excelencias de lo que sea. Yo estoy hablando de docencia. Detrás de nosotros no hay nadie que nos ponga dinero, eso que quede bien claro. Nosotros cuando hemos ido a charlas con los médicos y que te empiezan a mirar en los primeros 2 minutos, primer minuto, 2 minutos, dicen a ver qué truco tienes, a ver qué me vas a vender después, porque ellos están acostumbrados a la visita médica, es decir, doctor, mire, esto va fantástico para esto y por lo otro, pero cuando van viendo que no hay nada detrás con un interés comercial, sino solo profesional, es decir, haz lo que quieras, pero esto es lo que... Vamos a hablar hoy, por ejemplo, de emulsiones, de fase externa acuosa, las cremitas, la absorción, cuando es más grasa, cuando es tal, y ya está, y luego utiliza lo que quieras. Pues eso lo agradecen mucho, Entonces, esto es muy positivo, hay que trabajar con el prescriptor al hablar, vuelvo a repetir, de médico, hablo del podólogo, hablo del veterinario y hablo de todo el que tenga capacidad de prescripción. Bien. El esfuerzo de los colegios profesionales, me he adelantado, de médicos y farmacéuticos y organizaciones profesionales en solventar estas carencias. Hay que trabajar, hay que comunicarse, hay que poner encima de la mesa la ciencia, el debate y seguir avanzando. Esto es el camino, este es el camino. Bien. No he puesto negativo, sino lo menos positivo porque hay que ser siempre positivo. Bien, lo primero, el formulario nacional, o sea, y yo he cogido una frase que siempre me ha gustado mucho. La discusión no es tenerlo o no tenerlo, sino la capacidad de inclusión de preparaciones. Es decir, el formulario nacional salió con unas grandes expectativas, todos queríamos un formulario nacional, pero después de un montón de años, no sé cuántos, pues hemos visto que la Agencia Española del Medicamento solo ha incluido 9 preparados oficinales para el avance de la ciencia, como es el alcohol de romero y el minoxidil, bueno, lo que sea, pues, y luego solo una fórmula magistral tipificada en su segunda edición. Es una decepción, porque es que no es tenerlo. La legislación, os dije al principio de la charla, que es muy novedosa y hemos avanzado mucho, pero es que luego hay cosas que no avanzan. Da la sensación de que teniendo un formulario nacional que no sirve para nada, y yo lo siento mucho y lo digo en público, porque es que no va al compás de las necesidades, pues da la sensación como que queremos al inconsciente colectivo marcarle la sensación de que la formulación magistral es algo obsoleto y que ya no sirve para nada.
no sé si me cogéis la idea, da esa sensación como decir, ¿de qué estamos hablando? De formulación magistral, del formulario nacional, pero es que eso es así, pero es que en nuestro entorno pues no pasa eso. En otros países los formularios van en función de las necesidades médicas, se van incluyendo, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue una decepción y es un clamor el que del formulario salgan cosas realmente interesantes y que se demandan desde los servicios hospitalarios, desde los servicios comunitarios, de todas partes. Hay un montón de cosas interesantes que se podían recoger. Pero bueno, ahí está. En Europa el 58,33% de países aceptan como referencia los formularios de otros países. Aquí no, aquí no. Si dijésemos, bueno, es que lo tenemos muy anticuado, pero sí, nos gusta mirar a Europa y sacar lo bueno que tienen. Aquí no sé, así, no, la agencia española para nada, para nada. Sin embargo, estos datos están sacados del informe este del Consejo que salió el año pasado sobre Europa y tal. Yo he cogido algunas cosas para apoyarme en estas. Pues me parece una injusticia, porque si ya que lo tenemos obsoleto, pues miremos a ver quién tiene más prisa en sacar cositas. Pero bueno, ahí está. El 50% de los países consultados, las asociaciones profesionales de formuladores interactúan en la gestación de las normativas siendo interlocutores reconocidos. Aquí no, aquí no. Pues bueno, hablo de la administración central, no me estoy refiriendo a la administración autonómica. La administración central legisla y la legislación autonómica regula lo legislado. Entonces, pues a lo mejor es que la administración central pues está tan arriba que no tiene los pies puestos en el suelo y las autonómicas sí. Las autonómicas ya perciben más las realidades, las necesidades y van más sobre el terreno. Y las cosas, yo lo percibo así, es mi opinión, esto es contrastable y me podéis decir, oye Rafa, pues no es así. Pues mira, pues vale, pues convénceme, pero es que esto es lo que vivimos. Bien, la escasa rentabilidad en cuanto a la formulación, cada vez se nos exige más calidad para hacerlo y las contrapartidas económicas en los conciertos con las consejerías autonómicas pues no son todo lo beneficioso que podrían ser. La imposición de la calidad, estamos de acuerdo en la asociación, es decir, tenemos que ser buenos, no podemos hacer chapuzas. Hay que hacer las cosas por convencimiento, no por imposición. Y que una inspección nos venga, el ideal, la carta a los Reyes Magos sería, oye, yo como administración, ¿en qué te puedo yo ayudar para que funciones mejor, para que me des menos problemas, para que actúes mejor y así me das menos trabajo? Dicho de una manera muy coloquial, no ir con la regla medidora a ver en qué te pillo si el reglamento pone 5,9 y tú tienes 5,4. Eso tiene mucho menos recorrido que el concepto sajón de, oye, yo soy un administrador público y tú funciona, que así, dicho de una manera muy coloquial y muy sajona, muy americana, hazte rico porque así pagas más impuestos y así pagamos más los servicios públicos y dame menos problemas. Ahora, si te desvías del camino, te crujo, por supuesto. Entonces, estamos de acuerdo con la inspección que funcione, estamos de acuerdo en aceptar todas las normas, pero es que luego la escasa rentabilidad es una de las pegas que tenemos para que, por desgracia, muchos de nuestros compañeros tiren la toalla. Tiren la toalla y por cada toalla que se tira de nuestra profesión, pues se cae un pedacito de nuestra profesión. Cada compañero que deja de formular es un poquito de profesión que perdemos todos. Y así es. Y así es. Pero bueno, esto pues hay que decirlo, que el tiempo cuesta dinero, los recursos de personal que necesitas para que funcione bien todo cuestan dinero y ahí está. Una inspección, ojo, una inspección en algunos casos he puesto con más espíritu sancionador que de apoyo en la mejora de los procesos de elaboración.
Ahí está, en algunos casos puntuales. También es verdad, hay que reconocer que luego hablas con los inspectores y también de lo que se dice por ahí, luego es la mitad de la mitad. En nuestras leyendas urbanas se magnifican, oh, tuve una inspección y oh, no sé qué, no sé cuánto. Y luego también hay que hablar con la otra parte. Y, por ejemplo, cuando yo he estado en la vocalía de formulación en el Colegio de Madrid, pues me llegaban muchas actas que se habían abierto, inspecciones, se habían abierto, y bueno, algunas realmente no había por dónde cogerlas, en algunos casos, y eso hay que así, entonces hay que mejorar los procesos, hay que convencer a todos nuestros compañeros que si tienen que hacer algo, que lo hagan bien, y que les guste, y que no sean forzados, porque es que si no es mejor casi que no lo hagan. Bueno, la inspección, algunos colegios de farmacéuticos también como aspectos menos positivos, empeñados en hacer una labor que no les corresponde, con una actitud salvadora de una profesión que no lo necesita, y me estoy refiriendo a los colegios que formulan. A ver, yo opino, y esto es una opinión, y como lo he dicho públicamente, y además lo hemos debatido públicamente, pues lo digo aquí. Yo creo que la labor de un colegio profesional para favorecer la formulación magistral es casi infinita de la cantidad de cosas que puede hacer, pero no fabricar medicamentos y luego vendérselos directamente al farmacéutico para luego revenderlo. Para eso estamos nosotros. Entonces, se ha visto que donde el colegio profesional formula, baja la formulación, pero a unos límites. Yo tengo cifras, y no voy a decir nombres, pero baja ni se sabe. Entonces, ¿por qué esa actitud salvadora de algunos colegios? ¿Qué pasa? ¿Que en su entorno de influencia los profesionales necesitan de ese apoyo y no en el resto de España? ¿Es que saben menos esos farmacéuticos? ¿Es que hay que ayudarles a los pobrecitos? ¿O cómo? No lo sé, entonces ahí lo dejo, porque es que esto es un flaco favor a la profesión. La actitud salvadora, no te preocupes, claro, luego al final se va creando una casta irreversible de compañeros que dicen, oye, a mí me lo hace el colegio, si hay algún problema, el colegio con sus servicios jurídicos y Santas Pascuas, y así me dedico yo a otra cosa, y oye, ¿y cuánto? Es que eso no es profesión. Yo lo llevamos fatal. Las diferentes varas de medir y sensibilidades que tienen algunas administraciones públicas, me refiero, centrales, entre los servicios de farmacia y la farmacia comunitaria, prohibiendo y permitiendo simultáneamente lo mismo según el espacio de actuación. A ver, si estamos hablando de medicamentos, si estamos hablando de un marco legal que es común para todos, lo que no se puede es prohibir y permitir la misma cosa en un espacio y en otro no. Y, por ejemplo, me estoy refiriendo, a la utilización de especialidades farmacéuticas como materia prima para la elaboración, que es clásico y está permitido. Y ahí está en los servicios de farmacia, y sin embargo, en muchas comunidades autónomas te crujen, como en una oficina de farmacia, tires de una especialidad farmacéutica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la excepcionalidad lo es lo mismo para un servicio de farmacia que para un ambulatorio, porque a lo mejor es la continuidad del tratamiento. Entonces, en un sitio está prohibido y en otro está permitido. Esos son varas de medir diferentes, y eso hay que decirlo, y yo lo digo aquí, y ya está. ¿Qué pasa con eso? Defendiendo un poco a la oficina de farmacia o farmacia comunitaria. Pues ahí está, ahí lo dejo. Hay más ejemplos. El primero que se me ocurre es el de la materia prima. De todas formas, en clave galénica, y esto ya es una opinión mía como farmacéutico galénico, para mí es una auténtica chapuza el machacar y hacer una sopa de componentes que ya están previamente estabilizados en sí mismo para luego incluirles otros y hacer ahí una sopa y dárselo. Hombre, a ver, hay veces hay también que ser, hay veces que no hay más remedio porque no puedes conseguir el principio activo, no se puede conseguir, y el mal menor es tirar de especialidad. Pero oye, esa necesidad es lo mismo en un espacio que en otro.
Y ahí está, yo lo dejo ahí como un tema a debatir y además de mejora, las diferentes varas de medir entre unos espacios y otros. Una administración central que sigue mirando a la formulación magistral como un mal menor, intentando evitar por todos los medios, como es el caso de los desabastecimientos, recurriendo sistemáticamente al concepto de medicamentos extranjeros. Aquí me refiero a la Agencia Española del Medicamento, y además esto lo hemos debatido públicamente, y hasta lo he debatido yo con representantes de la agencia. Entonces ellos dicen, no, es que a ver, vosotros tenéis menos calidad que un medicamento industrial. ¡Hala! Así lo suelta. ¿Por qué? Y al preguntarlo yo, pues porque un medicamento industrial tiene ensayos clínicos y vosotros no tenéis ensayos clínicos. Pero a ver, ¿cómo vamos a tener ensayos clínicos un medicamento que está hecho para una persona determinada, que es n igual a 1, de número de n igual a 1, vas a hacer un ensayo clínico? O ponte a hacer ensayos clínicos de pediatría en neonatos. O sea, eso no se puede hacer. Hay que tirar de bibliografía, de evidencias científicas sólidas, no se puede prescribir tampoco cualquier cosa, ni mucho menos tener buenas referencias, pero esto es así. Y entonces, pues bueno, entonces aquí me parece que sale luego. La Administración Central establece la premisa de que la formulación magistral tiene menos calidad que cualquier ya me he adelantado antes, aquí está, de origen industrial por la sencilla razón de que los segundos tienen estudios clínicos y los primeros no. Pues entonces, ¿qué pasa con los servicios de inspección autonómicos? Es que la Administración Central mingunea a los servicios autonómicos de inspección, porque ahí están, y todos sabemos que si no haces algo bien en tus oficinas de farmacia, te crujen. Vamos, yo no sé, en Madrid, como te salgas del carril, te crujen. Y además, pero a base de bien. Y no digo la palabra crujir en el sentido un poco no sé, un poco intenso, pero en realidad es que las sanciones son brutales. Entonces nosotros hacemos las cosas bien, es nuestra obligación y nuestra devoción hacerlas bien, pero para que luego nos digan, además, ¿para qué se han hecho las normas de correcta elaboración? Estamos con una obligación de estar acreditados. Los que elaboramos a terceros, cada 5 años nos tenemos que revalidar. En los servicios de farmacia no hace falta la acreditación previa. Ojalá, no sé, pues bien por los servicios de farmacia, A lo mejor también es otra vara de medir. Nosotros, si queremos formular, ojito, venga, los PNTs, todo para arriba y para abajo. Y luego, y tú si haces a terceros, estás jugando la Champions en primera división. A cada 5 años, yo he tenido una inspección de casi 10 horas, mirándomelo todo, pero es todo. Y bueno, o sea, un grado de estrés brutal, pero me parece bien, lo acepto. Acepto esas reglas de juego, pero juguemos todos con las mismas reglas. Entonces, bueno, ahí está. Es necesaria la calidad, trabajamos con calidad, pero no sé, entonces en los desabastecimientos, ahora me parece que va a salir una diapositiva que voy a tratar este tema. Bien, aquí está. Si la Administración Central ante un desabastecimiento siempre recurre al medicamento extranjero, yo os invito a leer la resolución que dice Europa, la CM/Res/AP 2011. Esto está escrito, y esta resolución está en inglés y es un tochito, hay que leérselo, pero os lo he resumido. Dice, primero, bueno, trata sobre las exigencias relativas a la calidad e inocuidad de los medicamentos preparados en la oficina de farmacia para las necesidades especiales de los pacientes, es decir, de lo que estamos hablando. Bien, primero, dice que los medicamentos fabricados industrialmente no siempre estarán disponibles. Es decir, Europa ya reconoce que los desabastecimientos van a seguir continuando. Y no entro a juzgarlo ni a decir el porqué, pero van a seguir. Es decir, va a seguir habiendo medicamentos que no están disponibles. Segundo, que estando disponibles,
algunas veces estarán autorizados para algunas patologías mientras que se necesitarán para otras. Es decir, Europa ya está también reconociendo implícitamente en esta resolución el off-label. Ahí está. Eso está escrito, ¿eh? Eso os invito a leer el CM este. Bien, esto es muy importante, que ante la ausencia de medicamento, la preparación de ellos en las farmacias, habla de farmacias, entendemos, oficina de farmacia y servicios de farmacia, es indispensable. Emplea la palabra indispensable. Mientras que nosotros aquí, en España, estamos siempre mirando a Europa con lo de los medicamentos extranjeros. Da lo mismo que sea en Lituania, en Francia o donde sea, que por cierto, en Polonia y en Croacia no tienen legislación específica de formulación magistral. Esa es otra. Esa es otra. Todo esto está sacado del estudio este del Consejo. Entonces, es una incongruencia. Por un lado, miramos a Europa para los desabastecimientos, pero luego, no, nuestro formulario nacional, que es muy bueno, pero no miréis, no vale lo que pongan en otros formularios. Entonces, ¿en qué quedamos? Mientras Europa está diciendo todo lo contrario. Luego dice que se reconoce el valor añadido que tienen los medicamentos individualizados frente a los comercializados. El valor añadido, emplea la palabra valor añadido. Y, por último, que recuerda la necesidad, por supuesto, de que los medicamentos elaborados en las farmacias, servicios de farmacia y oficina de farmacia, cumplan con los criterios de calidad, seguridad y valor añadido. Son palabras, la palabra indispensable, la palabra valor añadido, a mí me encantaron. Y esto lo dice Europa, y esto hay que recordárselo a la Administración Central. Bien, bueno, voy más rápido para no aburriros. Aspectos económicos, bueno, o medio económicos. En una oficina de farmacia, nosotros lo que vivimos, servicios profesionales, le doy a todos los palos posibles o me centro en mis fortalezas. ¿Qué hago? ¿Para dónde tiro? Porque la oficina de farmacia siempre estamos con la cuerda floja o bien por las salidas a las grandes superficies de la parafarmacia o bien por las bajadas de los precios. Tenemos que seguir viviendo y dando buen servicio, y para dar buen servicio tenemos que tener un mínimo de viabilidad económica. Un mínimo, porque es que una farmacia que esté precaria, una BEC, las BEC, es que no puede dar buen servicio porque es que es imposible. Entonces, ya no es el qué, sino el qué, cómo. Camino muy a tener en cuenta por dos motivos. Me refiero a la elaboración del medicamento individualizado, posible fuente de ingresos paralela, y si nuestros vecinos se suben al carro. Es decir, vamos a ver, es que lo he esquematizado mucho. Una farmacia que elabora medicamentos y conserva su laboratorio, la percepción que tiene un paciente desde la calle frente a otra farmacia que al lado no elabora medicamentos es muy sencilla, es decir, esta sabe más y esta sabe menos, porque esta me elabora el medicamento y esta no, esta sabe más, esta sabe menos. Pues es un valor diferencial ya brutal de fidelización al cliente, aunque no nos sea rentable. A lo mejor la rentabilidad nos viene indirectamente por esa fidelización al cliente. Esto desde un punto de vista económico, por así decirlo. Es que me voy adelantando porque luego está escrito. En este contexto, la construcción del medicamento individualizado cobra doble protagonismo porque, primero, porque es una función esencial, lo he dicho al principio de la charla, es lo que dio origen a la figura del farmacéutico, la construcción del medicamento. Y luego es un único servicio profesional históricamente reconocido y remunerado por todas las administraciones públicas. Ahora que está de moda los servicios profesionales, pagados, no pagados, etcétera, etcétera, a ver, nosotros los formulistas ya lo hemos inventado hace mucho tiempo. Es el único servicio profesional que la administración pública ha reconocido unos honorarios por ese servicio y nos lo ha pagado tradicionalmente. Pues ahí está, ahí está. Y es el más genuino, que no lo pueden ofrecer ni un médico, ni un enfermero, ni un psicólogo, ni un cuidador. Es más, ni siquiera lo pueden intentar.
ni siquiera lo pueden intentar. Esto es genuino nuestro farmacéutico, la galénica, la tecnología, la elaboración del medicamento. Entonces, es un argumento a tener en cuenta. Es decir, ¿para dónde tiro con mi farmacia? Pues si te gusta formular, arriésgate, estudia, enamórate de tu profesión, invierte, que al final con el tiempo te volverá a tu favor. ¿Cuál es el problema en las farmacias? Esto me lo he inventado, entonces esto es muy discutible, pero yo es que así lo percibo y lo que yo diga está sujeto a debate, ¿eh? Para nada. Vamos a ver, tradicionalmente la farmacia siempre ha estado a caballo entre estas dos zonas. Lo estoy haciendo un poco, lo estoy parodiando, lo estoy haciendo muy general porque luego todo esto tiene muchos matices, pero es para hacer el pantallazo es así. La zona del producto, llamarlo producto por así decirlo, y la zona del servicio. El producto, el medicamento, la parafarmacia, lo que queráis, y la zona del servicio. Entonces, a ver, hay una cierta indefinición tradicional porque o eres muy bueno en algo o eres muy bueno en lo otro. En la zona del producto, las reglas de juego imponen tecnología, marketing, competencia. Tenemos grandes maestros. Vamos a centrarnos en la parafarmacia, vamos a dejar al lado el medicamento no como producto de consumo, por así decirlo, porque el medicamento lo vende el médico y ahí está, con su prescripción. Pero digamos de todo lo demás, las grandes superficies nos aventajan en todo, en todo. Tienen una regla, nosotros tenemos una deontología, no nos podemos anunciar, o si nos podemos hacerlo de una manera, las farmacias, jugamos, subimos al ring con un brazo atado a la espalda. Y, por supuesto, en la zona del servicio, las reglas de juego exigen perfecta documentación, un sistema evaluable y remunerado. Bueno, pues eso ya lo tenemos con la formulación magistral, como he dicho antes, porque actualmente con las normas de correcta elaboración tenemos un sistema perfectamente documentado, es evaluable perfectamente con la reconstrucción histórica y además está remunerado. Otra cosa es que esté bien remunerado o mal remunerado, esa es otra discusión. Entonces, esta es parte de la dificultad de las oficinas de farmacia, que esa indefinición entre si nos vamos por un lado, vamos por otro, hacemos una farmacia donde prime el concepto marketingiano de la venta, o nos vamos a una farmacia donde el servicio profesional, pero que actualmente tampoco está desarrollado, porque ¿qué servicios profesionales, salvo algunas comunidades autónomas que ya lo están iniciando, donde hacen, pero que hoy por hoy no es la supervivencia de la oficina de farmacia? Y yo os lo quería expresar simplemente. Bien. La atención farmacéutica, para mí, la formulación magistral, la elaboración del medicamento es atención farmacéutica en su estado puro, con mayúsculas. Y es, pues eso, en este contexto la elaboración del medicamento individualizado aporta soluciones concretas a problemas derivados de la ausencia del medicamento. Herramienta única. La palabra soluciones, ya lo hemos comentado al principio de la mesa, individualización de la dosis, cambio de excipientes, adecuación de la forma farmacéutica, asociación de principios activos conocidos con excipientes nuevos, inmediatez en su utilización, etcétera, etcétera. Ahí está. El objetivo de este proceso es el paciente al final. Estamos hablando de paciente, en lugar del medicamento, del paciente. Y además se crea un vínculo, como he puesto aquí, de confianza, exclusividad e individualización fantásticos entre el médico, el prescriptor, vuelvo a repetir, el prescriptor, el paciente y el farmacéutico. Este es el valor añadido, del que habla Europa. Y nosotros tenemos que fijarnos en este tema. ¿Qué pasa con el médico prescriptor?
pues pasa que médico prescriptor, el facultativo prescriptor, el podólogo prescriptor, el veterinario prescriptor, el odontólogo prescriptor. Bien, ahora diréis, bueno, ¿y por qué pones esto? Es que voy al final a una cosita que ya nuestra presidenta Isabel se ha adelantado antes un poquito, pero quiero remarcar otra vez porque es muy importante. Bien, en nuestra Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y en su texto refundido del 15, pues habla de la materia prima, que la materia prima, ojo, es toda sustancia que utilizamos para la elaboración de las fórmulas, tanto que sea activa como inactiva, materia prima, porque hay que definirlo, porque hay veces que los términos se confunden. Bien, el principio activo es lo que ya hay una respuesta terapéutica, ese principio activo que forma parte de toda la materia prima que conseguimos a través de nuestros proveedores, tal, etcétera, etcétera. Esa es mi hija también, que la tuve una sesión especial ahí, se le atribuye una actividad, que estoy muy orgulloso de ella, como buen padre. Bien, el excipiente, y a esto voy. Aquella materia que incluida en las formas galénicas se añade a los principios. Todo esto es literal del texto de la Ley de Garantías, o sea que no me lo he inventado. Posibilitar su preparación, estabilidad, es decir, el vehículo de alguna manera es inerte, no puede ceder nada al medio, ni ser absorbido por nada, ni interactuar, ni tampoco haya ninguna respuesta terapéutica. Vale, el excipiente. Entonces, contestación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios a una consulta que le hicimos en su momento. Al final vamos a lo amarillito. Dice, por tanto, se considera que la fórmula magistral debe contener los principios activos descritos en prescripción facultativa, pudiendo utilizar los excipientes y marca comercial que se consideren apropiados para la elaboración de las fórmulas, siempre que se cumplan con las normas de correcta elaboración. Es decir, la agencia, ante nuestra pregunta de ¿es obligatorio en una prescripción médica utilizar la marca comercial de ese cosmético que el médico me está imponiendo de alguna manera por su reiterada visita médica del comercial de turno? Entonces la agencia se va enseguida a la ley y mira la ley y dice, ¿qué dice la ley? Pues dice que, ojo, los principios activos tienen que ser cualitativa y cuantitativamente exactamente para dar cumplimiento a la prescripción médica, pero el resto, oye, que somos profesionales, que somos galénicos, ponemos lo que queramos nosotros. Lo digo porque últimamente se está desenfocando un poco el tema de la venta de cosméticos, el canal, se está descubriendo que el canal formulación magistral para la venta en mi compañía de cosméticos, pues puede ser como excipiente, pues puede ser un tema muy beneficioso a mi cuenta de resultados. Entonces eso está desenfocando un poco la labor del profesional farmacéutico. Nosotros desde la asociación somos libres, no dependemos de ninguna subvención de nada ni de nadie y denunciamos lo que de alguna manera creemos que se sale de las normas no deontológicas, sino profesionales farmacéuticas. Entonces, este tema es importante porque últimamente nos estamos cargando las farmacias, vosotros lo sabréis, de cosméticos, además nos lo venden a precio de cosmético para nosotros utilizarlo a precio de excipiente, incluso con dos IVAs diferentes, IVA de cosmético y luego nosotros IVA del que nos paga la administración. En el caso de que, o sea, en Madrid por lo menos nos dicen, oye, tú pon lo que quieras, por muy caro que sea, pero en nuestro listado, para cada forma farmacéutica, tienes un precio y punto. Entonces, palmamos porque, claro, te vas a enfrentar con el paciente, porque el paciente en la prescripción pone no sé qué, no sé cuánto, y entonces mira luego en la etiqueta y si no lo lleva, oiga, usted no me ha puesto lo que le ha puesto el médico. Entonces ya tenemos ahí, es un tema complejo y es un tema que nos está enfrentando al paciente inútilmente, cuando en realidad, vuelvo a repetir, al médico hay que darle docencia, hay que darle profesionalidad, pero lo de la visita médica y encontrar una vía, un camino para engrosar nuestra cuenta de resultados, pues eso es discutible, por lo menos es discutible. Yo lo digo como lo pienso y muchos de nuestros compañeros piensan lo mismo.
El producto cosmético, bueno, aquí está, pues lo mismo, sirve para limpiar, para perfumar, etcétera, etcétera, sirve para aplicarlo en superficies sanas, nunca que tengan ningún tipo de patología, y este cosmético es un cosmético, está hecho para eso, para cosmético, para limpiar, perfumar, para un montón de cosas, pero que sea explícitamente como excipiente de una fórmula magistral es discutible, por lo menos, es discutible. Y llegamos al este de la fórmula magistral. Ya se ha dicho antes, pero a la definición. Pero vamos a... Es que esta definición tiene mucha chicha, porque, como se ha dicho antes, es un medicamento destinado a un paciente determinado, a una sola persona, preparado por el farmacéutico, no por otra persona, por el farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción, la receta médica, una prescripción determinada, detallada de los principios activos que incluye, según las normas de correcta fabricación, es decir, hágalo usted bien porque si no, no me vale para nada, al efecto dispensado en oficina de farmacia o servicio de farmacia, llevamos ya 5 premisas, y con la debida información al usuario, 6 premisas en los términos que tal y tal. Es decir, cualquier cosa que no cumpla una de esas 6 premisas no se llama fórmula magistral, es otra cosa, porque es que lo digo porque la palabra fórmula magistral se emplea para muchas cosas y tiene que ser así, y hay que cumplir todas estas premisas, no vale hacerlo así y luego hacerlo mal sin cumplir las normas, no vale que no sea un prescriptor el que lo prescriba, que tiene que estar colegiado, bla, 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 no vale que se haga fuera de las farmacias y servicios de farmacia, yo no veo por ningún lado colegio profesional, no lo veo por ningún lado, no lo veo escrito, solo lo he visto en otras cosas, pero no en quien legisla, que es la Agencia Española del Medicamento. Además, os invito a leer donde dice textual y taxativamente en el texto refundido, que no me acuerdo ahora qué artículos son, el 40 y tantos y el 30 y tantos, que uno rebota al otro, que es que la única entidad legalmente reconocida para ser legalmente reconocida es la Agencia Española del Medicamento, y nada más, lo demás es papel mojado. Bueno, receta médica, no sé cuántos médicos hay aquí o prescriptores, y yo no sé cuánto tiempo, ya está, vamos fatal. Bueno, nada, bueno, recordaros a los prescriptores que hay un Real Decreto, el 1718-2010, donde hay que leerse el artículo 3, el artículo 5, el artículo 12 y 13 y el artículo 15, porque ahí es donde están las normas que hay que cumplir para hacer una buena prescripción, porque es que ya la servilleta, en la servilleta, una prescripción de servilleta de papel de bar, pues no vale, y es que eso es un tema que es recurrente, se está reconduciendo el tema, pero ahí está para recordarlo simplemente, cuáles son las normas y los aspectos prácticos, ya voy muy rápido, hay que hacer las cosas bien, sentido de las asociaciones, no sé qué, de todas formas la presentación es vuestra, o sea que ahí está escrito, instrucciones al paciente, ya lo paso muy rápido, eso no, eso no se entiende, orden establecido, bueno, los aspectos galénicos, los aspectos prácticos, etcétera, etcétera, son recomendaciones, bueno. Y en Murcia, pues como en todas las comunidades autónomas, hay una certificación, hay una autorización, hay muy poca diferencia entre unas comunidades y otras en cuanto a la legislación. Me leí el otro día rápidamente vuestra resolución del 8 de enero del 2004, pero muy poca diferencia hay, muy poquita. ¿Qué pasa con los establecimientos farmacéuticos sin elaboración propia? Pues bueno, ya lo hemos hablado, tienen que hacer tal, esto ya voy terminando. Algunas preguntas frecuentes al prescriptor. ¿Una misma fórmula la puedo prescribir en cualquier comunidad autónoma? Pues si estás colegiado, sí. Si estás colegiado y cumple toda la normativa, sí, dentro de España, del Estado español. No vale que traigan de Italia o de Brasil. ¿Puedo recomendar a un paciente mío el ir a una farmacia determinada? Este tema es recurrente, os voy a contar mi opinión.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todo paciente tiene dos derechos. Uno, el derecho de la información, y otro, el derecho de elección de lo que él crea más conveniente. Entonces todos hemos recurrido a un médico para decirle, oye, dime cuál es el mejor especialista que voy a operar a mi hija. Dime lo que tú quieras decirme. Ahora, luego el paciente tiene derecho a salir de la consulta con su receta en la mano y hacer lo que quiera. Tiene el derecho y la libertad luego de elección de lo que sea conveniente. Entonces, ahí está el tema. Lo que está, creo yo, que es prohibido y es ilegal, es decir, no, mira, tú vete a tu casa y vete luego dentro de 3 días a esa farmacia que yo ya me encargo de pedírselo y tal. Eso no, porque le estás coartando su libertad. El paciente tiene que ser libre de hacer lo que quiera y también de preguntar lo que quiera. Bien, ¿puedo tener en mi consulta fórmulas elaboradas? No. No, y esto es un canto de sirena de muchas consultas y de no se puede, eso es ilegal. Y además si tenéis alguna fórmula con vuestra farmacia, etcétera, etcétera, si hay una inspección luego a ese centro de salud, a ese centro de belleza o de lo que sea, ojito, porque luego vais a tener un problema. ¿Puedo tener en mi consulta fórmulas cosméticas? Tampoco, tampoco. No se puede, no se puede, o sea, no. Lo digo porque muchas veces con el afán nosotros de trabajar, pues, y esos cantos de sirena, luego inconscientemente nos hemos metido compañeros en problemas gordos, de inspección, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos en Madrid los ha habido. Entonces, pues bueno, conclusiones, pues muchas, pero bueno, la formulación magistral revaloriza el acto médico farmacéutico, prescriptor farmacéutico. El médico prescriptor es el creador de un medicamento individualizado atendiendo a las características concretas y específicas de un paciente determinado y se acabó, porque son las 10, perdonadme yo creo que esto es un canto a nuestra profesión, es dura, es difícil, es preciosa y tenemos que estar orgullosos de, si somos boticarios y elaboradores, pues con orgullo y decir las cosas claras, pero también con fundamento y con la honradez profesional que siempre ha caracterizado a la profesión farmacéutica, porque los farmacéuticos, la sociedad confía en nosotros. Si nosotros le ponemos en una fórmula magistral 2 miligramos de lo que sea, el paciente jamás se le ocurre pensar que lleva 2 porque lo ha puesto el farmacéutico, que no lleva ni 1 ni 0 ni que le hemos sisado, no, y eso lo tenemos que conservar. Y ya está, y muchas gracias por todo. Y la verdad es que todos nos vamos con la lección sabida después de esta estupenda intervención. Ha llegado el director general de Salud Pública, que os dije que iba a llegar, también ya lo tenemos aquí. Intervención más, va a clausurar el acto nuestro gerente del Servicio Murciano de Salud. Bueno, buenas noches. Muy brevemente, obviamente a las 10 de la noche, pero sí destacar 2 cosas. Como Servicio Murciano de Salud, la formulación magistral es un anacronismo, es algo del pasado. Esta es la primera reflexión que se hace. Yo soy médico de familia, circunstancialmente en labores de gerente, pero la primera pregunta que hace uno es si esto estamos hablando algo del pasado o bien es algo del presente o si tiene futuro. Como gerente del Servicio Murciano de Salud, lo percibo o lo percibimos como una pérdida, como una oportunidad que el tiempo está pasando, que está poco a poco arrinconándose y que probablemente no sabemos sacar el fruto necesario y oportuno que tiene para resolver problemas de salud importantes o cotidianos. Y esto es un hecho que ocurre y que de alguna manera se sitúa en una etapa de una cierta melancolía, en el sentido de que parece que es algo hermoso, bonito, pero que el tiempo está dejándolo arrinconado en un espacio. Pero desde el punto de vista de la práctica cotidiana, y me parece que es uno de los temas más importantes de debate, que es ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la razón fundamental de que estamos perdiendo la posibilidad de utilizar la formulación magistral? Por supuesto, los tiempos corren donde todo lo industrializado arrasa sobre lo que es mucho más artesano o manual. Pero hay 2 elementos que son determinantes. Primero, la confianza. Y yo comparto con la
pasión que Rafael nos trasladaba es que muy pocas veces, o prácticamente nunca, ni un paciente ni un profesional cuestiona que cuando alguien elabora una fórmula magistral no va a salir correctamente de la farmacia tal como se la ha planteado. Yo creo que en el entorno sanitario los profesionales médicos o los prescriptores no tenemos un espacio o un pensamiento de desconfianza. Entendemos que está el profesional de la farmacia que va allí y va a generar una formulación y la va a hacer adecuada según la prescripción se ha hecho. Pero hay un segundo elemento que sí es muy importante y a mí creo que es un motivo de discusión, de debate. Que le llamemos una formulación o un medicamento individualizado no lo exime de tener que pasar todo lo que es una, digamos, evidencia científica adecuada para responder a lo que le pedimos a cualquier prescripción. Y esto es un elemento muy importante, porque la acumulación de los individuos, cuando yo estoy mandando un fármaco concreto industrializado, lo estoy mandando a una persona concreta, pero que también le pido que tenga que reconocer previamente sus resultados de salud, su aportación en salud. Por tanto, yo creo que es un elemento de debate que sea individualizado, no le quita la responsabilidad que tiene de demostrar y mantener siempre un nivel de aportación de un resultado final de salud. Y eso probablemente es una de las cosas que hay que recuperar como concepto. ¿Por qué no vamos a hacer un ensayo clínico sobre cualquier formulación magistral? Porque consideramos que puede aportar más o mucho más que un fármaco estandarizado, industrializado. Esto es uno de los elementos que no debemos confundir el concepto individualizado con la necesidad de aportar resultados de salud. Y hay un elemento claro, clarísimo, y lo has planteado al principio. Esto es una cuestión de formación, de conocimiento, de docencia, de recuperar sobre conocimiento explícito lo que puede aportar la formulación magistral a la mejora de los problemas de salud de la población. Y esto es simplemente lo que hay que hacer es comunicarlo y trasladarlo. Yo estoy convencido que una de las canales de comunicación más positivo que puede haber en un centro sanitario, centro de salud, hospital y demás, que venga uno o dos o tres farmacéuticos, que haga una aproximación y traslade, avalado por su colegio profesional, una sesión de intercambio de conocimientos de, hoy en ciertas patologías, qué formulación magistral puede aportar resultados, y aquí es los estudios científicos que hay detrás, los conocimientos científicos, estoy absolutamente seguro, primero, que ninguno de los sanitarios le cerrará las puertas al farmacéutico, y no solo eso, sino que además será un uso de buena práctica a partir de ese momento. Nosotros en este momento que estamos haciendo una transformación de uno de los sistemas electrónicos, la prescripción electrónica en el SELENE, que es el programa de historia clínica que tenemos en hospital, estamos cargando las formulaciones magistrales, igual que está en el OMI, están cargadas las formulaciones magistrales, las estamos actualizando fruto del último trabajo que ha habido conjuntamente, porque entendemos que es una de las buenas herramientas que tienen los profesionales en el tratamiento de los pacientes. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es una aproximación entre el colectivo de farmacéuticos con los prescriptores nuestros, es demostrar y exponer lo que son capaces de aportar las fórmulas magistrales y, desde luego, y estoy absolutamente convencido, estamos convencidos que es una de las grandes potencialidades que tenemos que explorar. Por tanto, no estamos ante ni una decadencia ni un anacronismo, sino una gran oportunidad para el sistema sanitario con absoluta seguridad. Por tanto, lo único que yo quería comentar, agradeceros vuestra presencia y, sobre todo, Presidenta, agradecer que me hayáis invitado por segundo día consecutivo. Hace mucho porque tiempo que no lo ayer veo. estuvimos aquí hasta las 10:15, 10:20 aproximadamente. Más o menos. Ayer se trataba de la diabetes y hoy de la formulación. Gracias a ti siempre porque estás ahí y porque siempre los comentarios del gerente siempre tiene un aspecto que hay que valorar mucho, ¿sabes? Porque creo que podemos aprender todo bastante. Y comunicarte también y decirte que tenemos una cosa, un programa que se llamaba Fórmula 2015. Estamos en el 2018, bueno. Llevamos 3 años ahí, pero que esa Fórmula 2015 era justamente lo que planteas, el empezar en los centros de salud determinados, contarle todo lo que puede representar y representa la formulación magistral
las aportaciones para solucionar algunos problemas de salud en algunas patologías, e incluso teníamos localizado que íbamos a empezar muy separados por ahí, mucho extremo. Íbamos a empezar por Águilas, ¿te acuerdas? Y luego íbamos a ir hacia Yecla, o sea, íbamos diametralmente opuestos. Lo que queréis es hacer turismo, punta a punta de la región. Tampoco está mal. No está mal, no está mal. Que se puede hacer de todo. Y bueno, pues ahí estamos, lo hemos intentado algunas veces y a lo mejor necesitamos un poquito de ayuda del Servicio Murciano, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias a todos.